¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, un programa que se puede ver en gran parte de la provincia de Santa Fe, algunas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires y también en la capital de Entre Ríos. En pantalla puede ver a personas destacadas realmente de nuestra provincia. Está el camarista doctor Carlos Damián Rena, del norte de la provincia, la profesora Gilda Galucci, dirigente docente a nivel local y nacional de UDA, Raúl Mono Rivas, un amigo, vecino de la costa.com, periodista de radio, de la televisión. Muchas gracias por este tiempo. Tuvimos también algunos inconvenientes técnicos al principio, así que hace un rato que nos están acompañando. Muchas gracias realmente por este tiempo. Y dejo para lo último un colonista que siempre nos acompaña generosamente. Bueno, ganador Martín Fierro, locutor, también periodista de radio, televisión, agenciafe.com, su portal para informarse sobre las noticias locales, internacionales. Y bueno, nos acompaña también, como siempre, quien co-conduce este programa, Germán Corazza. Gracias a todos, y fundamentalmente por el tiempo y por la paciencia. La tecnología a veces nos juega alguna pasada y hace un ratito que estamos charlando de esta forma. Marcelo, si querés arrancamos con vos, que tal vez, y también con el Mono Rivas, que tal vez son periodistas de mucha trayectoria, para hacer un pequeño análisis que nos permita introducirnos, ¿no?, en la realidad de lo que está pasando en la provincia a nivel nacional. Tema cuarentena, si les parece, si no los cansó, económico y qué está pasando, que a lo mejor eso podría ser un pie también para introducirlo al doctor Rena, con los hechos delictivos, si van a realmente reverdecer a partir de que se ponga a funcionar un poco más de a poco el AMBA, que tal vez donde más gente vive en la Argentina. Gracias de vuelta. Bueno, ¿cómo está Maxi? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y sí, básicamente vamos a tener que acostumbrarnos a que la realidad que vivíamos hasta este momento no va a ser seguramente la misma, ¿no? Hay un dicho que está dando vueltas en estos últimos tiempos, que habla de una nueva normalidad, y básicamente creo que es lo que vamos a tener que vivir hasta que al menos le encontremos la vuelta al virus, a la pandemia, y se cree o se invente alguna vacuna que aparentemente, por lo que se dice, ya está en proceso. Las realidades son disímiles. Una realidad es la que tenemos en el departamento de la capital, en la ciudad de Santa Fe, otra es la que hay en Rosario, otra en el norte, y básicamente después tenés las localidades chicas en donde, si lo llevamos a un lenguaje muy llano, decimos ahí se porta mal uno y pagan todos. Básicamente, la verdad que no entiendo por qué Santa Fe Capital está viviendo el verano que está viviendo, a pesar de estar en invierno, sin casos de COVID. La gente no se comporta de la forma en que tendría que comportarse para que esto suceda. Hace un tiempo atrás el ministro de Seguridad, Saín, dijo que Dios era santafesino, y lo dijo por otra cosa, ¿no? Pero en realidad yo creo que algo de eso hay aquí en Santa Fe Capital, porque hace ya 16 días que no hay casos de COVID en la ciudad de Santa Fe, mientras que en Rosario y en otras localidades la pandemia sigue su curso, ¿no? Si bien en la provincia de Santa Fe hemos tenido la suerte de saber manejarnos desde un principio con un 0800, creo que funcionó muy bien, y que después fue copiado ya tarde, creo, por algunas otras localidades de la nación. Estamos bien con respecto a otros lugares del país. Y después, si querés, pasamos a lo que opino del plano económico, ¿no? ¿Y qué pensás de eso? Y que Santa Fe Capital es una ciudad en donde seguramente la diferencia no se va a notar mucho. Es una ciudad en donde cuando hay bonanza no se nota mucho y cuando hay crisis no se nota mucho. Vos dirás, ¿por qué? Y porque tiene un alto componente de empleo público. El empleo público cobra sí o sí. Entonces, cuando hay mucha bonanza, no se ve mucho en Santa Fe. Y cuando hay malaria, como se dice habitualmente, tampoco se ve mucho. Y la cadena de consumo mucho que no se rompe. De todas formas,
los bolsones de pobreza son importantes en la ciudad capital, pero me cuentan, porque con esto de la pandemia uno no puede viajar, pero me cuentan colegas de Rosario que en Rosario está muy, muy difícil la situación y que en otras localidades del norte también con el tema del tema de la extrema pobreza, ¿no? Que pobreza que se ha multiplicado de una forma exponencial con este tipo con este tema de la pandemia. Raúl Rivas, insisto, su sitio Nobel, pero la verdad que tiene un impacto muy, muy importante. Conozco mucha gente de la costa, transitamos mucho por ahí, y vecinos de la costa está marcando tendencia en toda la zona. Realmente te felicito, es una iniciativa de hace un tiempo ya, pero que anda muy bien. ¿Coincidís con Marcelo? ¿Cuál es tu visión respecto a todo esto, Raúl? Que algunas cosas coincido, otras no tanto, ¿no? Particularmente creo que una frase que me quedó y la repito siempre que tengo oportunidad es lo que me dijo el presidente de la Cámara de Turismo de Santa Fe, Entre Ríos, que me indicaba que lo que iba a pasar indefectiblemente en el mundo tecnológico, que iba a pasar en el transcurso de 10 años, pasó en 3, 4 meses y nos tuvimos que adaptar a eso, y creo que ahí vienen todos los errores y los inconvenientes que hemos tenido, ¿no? Algo absolutamente nuevo. Esto que estamos haciendo ahora era impensado cuando celebrábamos la llegada del año nuevo, ¿no? Que íbamos a estar comunicando de esta forma. Creo que todo esto ha generado obviamente impacto tanto en lo social como en lo económico. En lo social, creo que vamos a tener que acostumbrarnos, sí, evidentemente, vamos a tener que acelerar, y en esta circunstancia lo social nos indica que no todos estamos en condiciones de amoldarnos o acondicionarnos a esta nueva realidad. Por lo tanto, como todo, en una sociedad va a haber ganadores y perdedores. Aquellos que se amoldan y puedan iniciar esta carrera más prontamente van a tener ventajas sobre el resto, ¿no? Y bueno, yo creo que el gobernador Omar Perotti un poco también lo marcó en el discurso del 1 de mayo, y también luego cuando lanzó esta empresa nueva, mejor dicho, envió a la legislatura la creación de una empresa principalmente por la conectividad. Sabemos que tanto en Rosario o en Santa Fe, digamos, donde hay mayor cantidad de gente, la conectividad es mejor, y en otros lugares más al norte, acá en la misma costa de Santa Fecina, la conectividad es muy mala a pésima. Y todas esas cosas nos va a generar que va a haber, no quiero poner este calificativo, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pero sí va a haber grandes dificultades respecto a esto. Con respecto a lo económico, yo quizás sea la mosca blanca en esto, por lo menos lo que pienso distinto al resto. Me parece que veníamos de 4 años casi de un economicidio producto de las políticas aberrantes que implementó Mauricio Macri en el país, que nos afectó a todos. E inclusive una provincia como la de Santa Fe, una provincia rica, recordemos los últimos años del gobierno de Lipschitz, en donde se había cortado el fondo Soja, la coparticipación no venía la plata, todos los municipios y comunas tenían grandes problemas. Pero digo que opino porque tengo una visión bastante esperanzadora respecto a lo que puede llegar a ocurrir de aquí hasta fin de año, porque la nación sí o sí va a arreglar la deuda, el tema de la deuda externa, sí o sí, no tengo ninguna duda que lo va a arreglar, y esto va a generar un desahogo para la economía argentina que se va a implementar en todo lo que creo más o menos sabemos que se va a hacer a través del plan Procrear, a través de financiamiento, de afianzar el consumo interno. Y la provincia de Santa Fe, en este contexto nacional, creo que está en una posición de ventaja superior a otras provincias, porque después de haber tenido un descalabro económico bastante importante del gobierno anterior, hoy el gobierno de Perotti ha logrado hacer caja, ha podido ordenar sus finanzas. Por más que siguen diciendo tenemos las cajas flacas y demás, lo ha podido ordenar financieramente a la provincia. Y esto, generado por las políticas nacionales y con un ordenamiento financiero de la provincia, me parece que se dan las condiciones como para que podamos transcurrir hasta un fin de año más o menos
desahogado y ver un venturoso 2021. Raúl, te hago una consulta. ¿Vos pensás que la economía, por lo que estoy planteando, y la cuestión política está bastante más sencilla de lo que parece? ¿Sabés por qué te consulto? Porque tu panorama, coincido con vos que la economía de Macri fue muy mala, veníamos mal, pésimo. Ahora, lo que no sé cómo se va a proyectar hacia adelante después de la pandemia. Ahí hablábamos en algún momento con respecto a que algunos países iban a hacer una V porque el rebote iba a ser hacia arriba rápidamente y que otros países iban a ser más como una L, ¿no? Porque se iba a mesetar, el crecimiento iba a ser muy lento. ¿Vos pensás que nosotros vamos a rebotar entonces rápidamente? Sí, porque no te digo que hemos tocado piso, pero sí estamos muy mal. Estábamos muy mal, estamos mal, y evidentemente las pocas medidas o las medidas, creo por lo menos lo que ha trascendido, yo no tengo la información de la mesa chica de lo que está decidiendo Alberto Fernández, pero de lo que ha trascendido a través de distintos medios especializados en la materia económica, te indica que esto va a ser, va a ser así. Mi contacto más cercano es María Eugenia Bielsa, y María Eugenia Bielsa está preparando, por más que está siendo cascoteada por todos lados, y te explico ahora por qué está siendo cascoteada. María Eugenia Bielsa tiene un plan de reactivación que viene a través de la construcción y con el plan Argentina tu tierra y demás, que realmente va a ser un disparador económico muy importante. Y te decía por qué está siendo cascoteada, porque María Eugenia Bielsa ya tiene armado el plan, ya tiene armado su ministerio, el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y ahí va a pasar gran parte del desarrollo económico de la Argentina. Entonces tenés gremios como la UOCRA, tenés gremios, la Cámara Argentina de la Construcción, tenés gente que están por todos lados pululando para ver si ese motor de la economía lo puede manejar ellos. Porque saben que, entre otras cosas, María Eugenia Bielsa es una persona de una honradez casi monolítica, y le va a ser muy difícil torcer el brazo. Doctor Rena, ¿cómo hablábamos, escuchándolo a Marcelo, escuchándolo a Raúl? Los dos con sus visiones tienen una situación planteada que lo social claramente está deteriorado. ¿Cómo lo está viendo en este tiempo a esto del reverdecer de la delincuencia? Y usted me va a decir, me preguntó alguna vez sobre esto, pero yo ahora veo, alguna vez participando de este espacio, usted hizo un informe a donde hablaba de la venganza privada o la justicia de manera privada, y entonces uno se pregunta, ¿está pasando esto de la justicia por mano propia, como se conoce? Perdón que me intrometa, ¿no? Pero hace unas semanas atrás el secretario de Seguridad bonaerense, Berni, dijo que estaba sucediendo algo en Argentina, claro, que por allí nos marcaba, de aquí para adelante, ¿no? Que es que están saliendo a delinquir personas sin antecedentes. Creo que para agregar la pregunta de Maxi también está bueno eso. Totalmente. Sí, ¿qué tal, Maxi? Sí, yo pienso lo siguiente, no puedo a lo mejor opinar mucho de economía, pero creo que la economía se ha ido, en esta pandemia se ha enfriado un poco. Enfriar la economía cuando disminuye la cantidad de contratos, de convenios, actividad económica, sistema financiero, etc. Y eso hace indefectiblemente de que algunos sectores sociales vean restringido ingresos y posibilidades de consumo. Creo que ahí es donde se puede pensar que no existir una cierta solidaridad y una posible acción del Estado en términos de políticas públicas, la situación posiblemente puede desbordarse. Desbordarse en el sentido de que el delito siempre tiene, en general, especialmente el delito contra la propiedad, quizás ustedes hablan de justicia por mano propia, entonces ahí estaríamos hablando ya de otro tipo de delito, pero el que normalmente se habla del delito contra la propiedad, cuando se habla de desborde ante problemas sociales, creo que algunos de los planes del gobierno están dirigidos especialmente a la contención específica de los sectores más vulnerables.
No obstante ello, hay un fenómeno que viene creciendo en los últimos años, que creo haber escuchado también un poco la mención relacionada con esto, que es la justicia por mano propia. La justicia por mano propia no es lineal el aumento de casos de justicia por mano propia. Lineal quiere decir, no es que se suceden todos los días, pero sí aparecen en algunos casos picos donde hubo 2, 3 o 4 casos seguidos y luego hay una disminución de casos de justicia por mano propia hasta que uno vuelve nuevamente a salir a los Está como la pandemia, digamos. Y que no es lineal la justicia por mano propia. Inclusive tampoco puede confundirse con la legítima defensa. Claro, eso iba, Carlos. ¿No entendés que es peligroso que se ponga en el eje del debate lo que es la legítima defensa con la justicia por mano propia? Sí, es peligroso porque hay una gran diferencia. La legítima defensa está relacionada con lo que se llama defensa necesaria. Que la persona está autorizada en los casos en que sufre una agresión ilegítima, defenderse. ¿No es cierto? Como el caso del jubilado. Exacto. Claro, por ejemplo, una persona, lo que se llama legítima defensa privilegiada, cuando una persona ingresa a su casa a alguien durante la noche, por ejemplo, y puede ejecutar actos materiales para defenderse. También puede ocurrir en la calle, donde a lo mejor ante un robo, ante una amenaza, una persona que viene con un arma blanca o con algún elemento o a golpearlo, uno puede defenderse. Es decir, el ciudadano no está necesariamente obligado a soportar un ilícito. Es decir, de ahí nace el principio de defensa, de legítima defensa, que se llama defensa necesaria. Es decir, solamente se habilita jurídicamente cuando esta defensa es necesaria para repeler un ataque que no fue provocado y con un medio racional que sería en cada caso concreto, ¿no es cierto? No hay un parámetro general de cuál es el medio racional, pero en cada caso concreto se evalúa por parte de la justicia cómo ese sujeto reaccionó. Carlos, disculpame, saber mucho más sobre el tema, ¿no? Pero digamos, es muy compleja la legítima defensa. Yo siempre digo, y fue en el debate lo que ocurrió con este jubilado, que el peor consejo que uno le puede dar a alguien es defenderte legítimamente. Porque en realidad este jubilado, ¿qué cometió? Un homicidio. Después veremos cómo lo cometió y en qué condiciones tiene agravantes o atenuantes. Pero este jubilado... ¿Cuál sería tu consejo, Raúl? ¿Dejar que te maten? No, obviamente que no, pero vos tenés un montón de elementos, pero creo que todos partimos y vivimos en sociedad y mantenemos charlas de café. Y en esas charlas de café por ahí te dicen, si a mí me entran a mi casa y está mi mujer, mi hija, yo le pego 10 tiros, el tipo, esa bravuconada que escuchamos en las mesas de café. No son bravuconadas, Raúl, no son bravuconadas. Si entran a mi casa, yo tengo un arma y están mis hijos y está mi vida de por medio, yo reacciono, no son bravuconadas. Bueno, claro, yo quiero decir, quiero hacer justamente esta diferencia entre la legítima defensa y lo que me preguntaba Germán o como opinaba Germán sobre la justicia por mano propia. En la justicia por mano propia, el individuo se vuelve juez, es decir, el individuo juzga cuál sería la solución del conflicto, pero sin saber que eso no está autorizado por la ley. En cambio, la legítima defensa está encorsetado exclusivamente en 3 requisitos, que es una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla, y que subsista la inmediatez del ataque. Ahora, claro, cosa que puede no darse en la justicia por mano propia. No se da la justicia. Claro. No se da porque la persona cree que tiene que responder, digamos, como si él fuera un juez que imparte justicia y toma la decisión. Se da en cualquier momento, digamos, no solo frente a un ataque. Pero convengamos que justicia por mano propia es un título o una nomenclatura periodística.
No está en el Código Penal la justicia por mano propia. No. Sí está la defensa, la legítima defensa. No, de hecho la justicia por mano propia es un delito. Claro, un asesinato. El jubilado, después veremos. Pero el jubilado vos, Raúl, por lo que lo estoy viendo, ¿vos pensás que hubo un exceso en la legítima defensa del jubilado? Podría ser. Un homicidio. Porque, digamos, estás como en una parte de la tribuna que se le fue la mano al jubilado. Ahí habría que ver la emoción violenta, me parece. Hay que ver el expediente. No, fuera de lo que es emoción violenta, la realidad es que el jubilado evidentemente sabía que había herido a esa persona, pero no te olvides que había 4 más con él. Eran 5. Entonces, de pronto hablan de emoción violenta y hablan de un montón de estados que ahora los defensores pueden esgrimir para intentar hacerlo zafar a este hombre, ¿no? Pero la realidad es que había uno solo herido y no sabía, digamos, la gravedad de la herida, y había 4 barras bravas más merodeando en el lugar, porque eran 5 personas las que habían entrado. Entonces, ¿quién sabe lo que pasa por la cabeza de ese hombre? Como diciendo, bueno, qué sé yo, no sé, o quizás inconscientemente, me saco a este de encima definitivamente, porque si no, se me van a venir los otros 4. No, pero también está herido la víctima, está herido el jubilado. Eso es innegable. Sufre una agresión ilegítima y a partir de allí se deben analizar una serie de cuestiones vinculadas al hecho específico. Pero sufrió tormentos, golpes. Claro, pero ¿sabés qué pasa, Marcelo? Que yo entiendo perfectamente tu posición. Simplemente quería concluir en el ejemplo que en el análisis de la legítima defensa debe hacerse no ex post facto, es decir, no después del hecho, sino el análisis que tiene que hacer el juez es anterior, es decir, ex ante, ver cuál era la circunstancia que esa persona pasó, cuáles eran las circunstancias concretas para poder juzgarlo, si realmente hay legítima defensa, si hay exceso en la legítima defensa, o si aparte concurre otra figura, que es la que menciona Germán, que es la emoción violenta, que tiene una pena también, tiene una pena nada más que disminuida, es un homicidio atenuado, pero que también tiene una pena dentro del ordenamiento jurídico. Lo mismo que el exceso de la legítima defensa tiene la pena del homicidio culposo. Es decir, que son distintas circunstancias que deben ser analizadas para mí y que se diferencian totalmente de lo que se llama justicia por mano propia. Por supuesto, no lo recomendamos socialmente a esto, ¿no? Carlos, te hago una consulta aprovechando al profesor más que al juez. Hay toda una versión que gira en la calle a partir justamente también del debate que se da en torno del jubilado, que uno, si actúa dentro de su predio, dentro de su casa, dentro de su mueble, pareciera que tiene más posibilidades de hacer cualquier cosa que si actúa de la línea municipal hacia afuera. ¿Esto tiene fundamento legal, Germán? También si querés opinar, y bueno, Mono, vos también sos abogado. Sí, tiene fundamento legal porque se llama legítima defensa privilegiada. Es decir, la legítima defensa sería la común, la que estábamos hablando, y la privilegiada es cuando una persona repele a algún posible ataque o a una persona que viene a robar o a hacer cometer algún delito contra la vida, contra la integridad física, en su casa. Como asimismo, si encuentra dentro de su casa a una persona, pero se aclara que si esta persona no quiere retirarse voluntariamente, ¿no es cierto? Sí puede realizar cualquier tipo de acción para repeler esta situación. Eso se llama privilegiada. Carlos, y en esto vos lo dijiste hace un rato, la razonabilidad del método empleado para repeler a esta persona. Si aparece una persona y se te sube al muro y sacó la cabecita nomás, y vos tenés una ametralladora, una K-47 tirándole, evidentemente eso no es legítima defensa ni estás protegiendo tu propiedad, sino que está un asesino. Hay una situación que debe tenerse necesariamente en cuenta, todo esto que ustedes están manifestando, que es la nocturnidad.
En Claro. la nocturnidad, en la legítima defensa también debe tenerse en consideración uno de los requisitos esenciales, que es la racionalidad del medio empleado. Porque puede ocurrir fehacientemente que vos veas una persona que ingresa a tu domicilio y tenga Desconvencido. un cuchillo, claro, y puede equipararse por la manera que lo lleva. Por eso, como dice Carlos, hay que ver cada una de las circunstancias, porque puede ser un palo que lleva y uno lo asimila por la nocturnidad un arma de fuego bueno. Tiene que haber también proporción, porque no va a responder, como decía un poco, como decía Raúl, no va a dispararle con una bazuca a un tipo que está parado solo. De todas formas, como dice el dicho del prestigioso abogado Raúl Rivas, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Sí, es cierto. Si los hablamos dentro de tu predio, ¿no? En este marco aparece la discusión de los trabajadores, ¿no? Es muy difícil lo que está pasando. Realmente la CGT a nivel nacional se reúne por momentos por fuera de lo que es el esquema político tradicional, Casa de Gobierno, Ministerio de Trabajo. Por fuera de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, se reúne con los empresarios, van resolviendo cosas. Y los trabajadores, como por ejemplo la provincia de Santa Fe del Estado, vienen hace rato sin recibir el beneficio de aunque sea actualizar el salario. ¿Cómo está la situación, Gilda? ¿Cuál es tu visión al respecto? Y gracias por todo este tiempo. No, por favor. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pasa en Santa Fe? Concretamente estamos hablando de las paritarias salariales. Uh-huh. Nosotros tuvimos la última reunión de paritaria salarial el 19 de marzo, donde ya reunidos el gobernador Perotti anunció que se cortaban todas las paritarias, se extendían hasta que no terminara la pandemia. Luego de que UDA y demás exigieron mediante cartas, mediante reuniones, una convocatoria. Bueno, el viernes pasado yo pedí la convocatoria paritaria y gracias a Dios va a ser el viernes. Pero ¿qué pasó en el mientras tanto? Porque no solo pedíamos la reunión paritaria, pedíamos por lo menos un adelanto a cuenta de futuros aumentos. Porque acá hay un grave problema. De diciembre que no tenemos aumento. Lo que se cobró en febrero, ustedes recuerdan que nosotros nos manejábamos con la cláusula gatillo. Lo último que cobramos fue en febrero la cláusula gatillo del mes de diciembre. Pero a partir de ahí no hubo más aumento. ¿Qué pasó? Arrancamos con la cuarentena. Y realmente felicito a todos los docentes y a los padres cómo han trabajado, porque los docentes, hay muchos problemas de conectividad en la provincia de Santa Fe, tanto para los docentes como para los alumnos. El docente ha trabajado miles de horas, o sea, más de su horario habitual, todo el día trabajando, pagando todos los insumos que le requiere trabajar en forma virtual. Además, ¿qué pasa con los chicos? Los alumnos no tienen la mayoría de conectividad, entonces, o esperan los teléfonos de los padres, donde quizás hay un solo celular en toda la casa, en toda la familia, entonces no tienen que esperar que los padres vuelvan de trabajar para poder acceder. O sea, que la labor del docente ha sido ejemplar. Porque... Pero Gilda, convengamos también que los docentes, el sueldo que tienen, para poder comprar una notebook y desempeñar todo esto que vos estás contando, que fue realmente apoteótico, sí. Y creo que cuando todo esto pase, con el tiempo va a ser muy reconocido, le dan 2 o 3 sueldos a un docente para poder comprar una notebook. Exactamente. Bueno, el gobierno
que no todos la tienen y que quizás muchos han tenido que pedir prestado o echar mano a algunas otras cosas para poder cumplir también. Creo que eso es una queja que hay que hacerle siempre al gobierno anterior, al de Macri, que fue dar de baja esos programas, ¿no? Que acercaban precisamente esto, Marcelo, ¿no? De tener una node, una netbook, los alumnos y bueno, ahora en la provincia hay un decreto provincial donde esas netbooks que eran del plan Conectar Igualdad las van a dar en comodato a aquellos docentes que no la tengan. Pero tenemos un problema. Tienen los software completamente desactualizados y están todas bloqueadas. O sea que el paso ahora, hay 4 técnicos en la provincia que se van a tener que encargar de desbloquear y actualizar software. Además, el ministro de Educación de la Nación prometió un programa precisamente para distribuir, pero nunca, ¿viste? Es como que no es el como el jugador, no arranca, ¿no? Sí, es un crédito a través del Banco Nación para poder comprar notebooks, pero está anunciado, no lo anunciaron y no lo pusieron en práctica, o sea. Perdón, pero el crédito ¿quién lo paga? ¿El docente? Por supuesto. Y seguimos poniendo en el magro sueldo del docente más gastos todavía. Exactamente. Son los docentes que están en actividad y trabajando en este momento. Bueno, ahí. Creo que 36 cuotas me parece, no tengo bien claro. ¿Qué decías, Mono? Lo que decía yo hace un rato, ¿no? Que si teníamos la sospecha de que había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, esta pandemia, situación lo confirma. Tal cual. Sí, sí, Gilda, disculpa. Fíjense ustedes que el básico del docente, el cargo de base acá en Santa Fe, es de 28.000 pesos, más o menos, ¿no? Y 15 horas cátedra de un profesor catedrático del secundario es 13.300 más o menos. O sea, acá hay una realidad. Los que peor están son los catedráticos. ¿Por qué digo esto? Porque un cargo de base, un cargo testigo, tiene que equivaler a 15 horas cátedra. En este momento, la verdad que estamos casi al 50%. La verdad que un maestro en esa relación cobra casi el doble que un profesor, un catedrático de secundaria, terciaria. El 49% más. O sea, es una cosa histórica. Y más todo lo que tenemos, lo que tienen que pagar. Imagínense ustedes, porque a los chicos hay que hacerles fotocopias, hay que llevarle los cuadernillos, o sea, todo el manejo. O sea, y la violencia, la violencia va a decir como si no estamos concurriendo al aula, pero lo que va a haber realmente, y esto creo que podemos opinar todos, es realmente una deserción y tal vez un abandono también de la escuela. ¿Cuál va a ser el rol del Estado realmente? No solo en la provincia de Santa Fe, sino en todos lados, porque esta pandemia, lo que decía Raúl, ¿no? Vecinos de primera, de segunda, lo que dejó claro que hay gente que va a quedar afuera del sistema, se cae del sistema, ¿no? Evidentemente por la forma en que se va a trabajar. Por otro lado, quiero comentarles que a nivel nacional, UDA pertenece a la Paritaria Nacional, y la verdad que hemos podido sostener el fondo de incentivo docente porque teníamos muchísimo que lo dejaran de pagar. Esas eran las versiones que teníamos nosotros entre fin de año y principio de año. Bueno, pudimos sostenerlo, no es lo ideal, pero bueno, es un incentivo más. Cuando tendría que ser mayor, hay una realidad. Acá hay docentes en el país que tienen sueldo de pobreza, de acuerdo a las provincias. Gilda, ¿tienen idea? Porque aquí en la provincia de Santa Fe se van a reanudar las paritarias o se va a convocar justamente para hablar de la cuestión salarial. ¿Tienen idea de qué porcentaje o cómo o por dónde encarar el aumento salarial? Bueno, en su momento
Cuando fue las últimas reuniones, que nosotros rechazamos, que todos los sindicatos rechazamos la oferta, era un aumento del 7%, pero con el FONID incluido. Nada. Ahora no sé cuál va a ser la propuesta. Se habla de un 13%, un 16%. Negociaciones. No, se hablaba justamente de un 13, un 16%. Digamos, no sé si las bases están en condiciones de aceptar esto. Pero además un 13, un 16, Raúl, que es a partir de cuando se negocie. Hay un chiste. A partir de cuando se negocie. O sea, todo este tiempo no va a ser, no creo que sea retroactivo, porque generalmente se gana en tiempo con eso, ¿no? De que no se negocie, se gana en tiempo para las arcas. Nosotros el año pasado, a esta época, teníamos el aumento de febrero y lo que quedaba del aumento de julio, ¿no? Pero ahora no sabemos cómo vamos a terminar. Y además hay una cosa, que es lo que nosotros planteamos como UBA. Bien, ¿van a dar la conectividad para toda la provincia? Si no es así, ¿les van a dar un plus a los docentes para pagar los insumos que les demanda dar clase? Así como se hizo con el material didáctico, que tenemos un código extra en su momento. Porque esa es la realidad. Por eso, claro, porque se han cambiado. No sé si lo van a aceptar los docentes. Esto va a pasar a los docentes. Cualquier propuesta que hagan. Y bueno, decidirán ellos. Rena, volviendo un poquito a que estábamos hablando, ¿pensás que la cuestión social se puede recuperar? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay una sensación, ahora viene una reforma aparentemente a nivel nacional, y a veces da la sensación que la justicia se reforma más para la política que para resolver los problemas de la gente, digamos. ¿Vos pensás que puede venir una etapa de que se puede dar respuesta a los problemas realmente que tiene la sociedad en términos generales, ¿no? Ya sea de prevención del delito, de sancionar el delito, o va a ser muy difícil por el marco social que tenemos? Bueno, es una pregunta bastante amplia, difícil, pero sí es para pensar, ¿no es cierto? Primero quería opinar sobre el tema de la educación. Yo soy docente universitario y apoyo totalmente la tarea de los docentes, porque creo que el docente siempre necesita, por lo menos en mi trayectoria de más de 33 años más o menos de docencia universitaria, necesita el material de apoyo para poder estar actualizado, como muchas veces también los cursos de capacitación sobre las temáticas nuevas que van apareciendo o que son necesarias que el docente las conozca, porque tiene que darlas en clase didácticamente. Todas las nuevas tecnologías que también se aplican para la docencia, para dar distintas materias, ¿no es cierto? Así que creo, y en ese sentido apoyo esa posición de que el docente tiene que tener, aparte de la remuneración, tiene que tener un plus para material de estudio, y en este caso también actualizar, ¿no es cierto?, la situación a la que estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto?, de la pandemia y la necesidad de utilizar distintas tecnologías. Quería decirlo eso porque a veces pesa mucho ser docente. En el caso mío, si bien yo no vivo del sueldo docente, pero conozco bastante la problemática docente. He llegado a tener 4 cátedras por concurso, y por lo tanto uno sabe que tiene una necesidad imperiosa el docente de estar actualizado, de desenvolverse concretamente en su materia, en su temática. Qué importante tus palabras, Carlos, son muy importantes, y creo que todos los que estamos acá en pantalla estamos de acuerdo, ¿no? Un poco lo que vos decís resume lo que podríamos decir
un poco todos. No sé si alguien más quiere agregar algo, pero me parece que la tarea... Lo que quería agregar, en función de lo que dice Carlos, de que él es docente universitario, es que la realidad que tenemos los docentes es que más de la mitad de los docentes son jefas de hogares en este momento. No es como antes, que la docencia era un trabajo complementario. Ahora, lamentablemente, la situación social y económica ha llevado a que un docente, o sea, el jefe de la casa sea docente y ese sea el sueldo de la casa. ¿Está? Raúl, te disparo por eso mismo creo, Gilda, que tienen que pelear muchísimo desde los sindicatos para que no vuelvan a agregarle en sus sueldos cifras en negro, con esto de los plus, de los no remunerativos, y todo este tipo de cosas que después, cuando ustedes se acuerdan cuando hace 15 años atrás presentaban un recibo de sueldo para sacar un crédito y era paupérrimo ese recibo de sueldo. Bueno, durante estos últimos 12 años han logrado reactivar ese sueldo en blanco y tenerlo, digamos, dentro de lo que es la decencia. Hay que intentar, creo, me parece, desde mi óptica de ciudadano y teniendo una mamá que fue docente y que tenía ese recibo de sueldo que no le servía para absolutamente nada, y bueno, ni hablar de los jubilados, ¿no? Marcelo, es bueno reconocer que lo que vos estás planteando del salario docente, en la segunda mitad del gobierno de Obey se empezó a arreglar, digamos, de alguna manera. Por eso dije en los últimos 15 años, o sea, por eso lo tienen que defender muchísimo, ¿no? Que se generó a partir de aquella época tal vez una recuperación que ahora es lo que tal vez preocupa, que es el tema de que no se, aunque sea, no se alcance la inflación, ¿no? Que me parece que eso, Gilda, lo que vos estabas apuntando, porque había de alguna manera una cláusula gatillo. O sea, acá no solo hay que recomponer el salario, hay que también dar un poco más, como mejorarlo al salario, recomponerlo y mejorarlo. Y con respecto a lo que decís, Marcelo, de los famosos recibos de sueldo, bueno, Santa Fe no tiene tantas cosas no bonificables ni remunerativas. ¿Por qué? Porque el aumento, como va del básico a lo remunerativo, a lo bonificable, ayuda al jubilado. Porque no lo podemos dejar atrás a eso. O sea, no solo el activo, es el jubilado docente también. Raúl, te tiro la pelota a vos con respecto un poco a lo que le había preguntado a Carlos, al doctor Rena. La reforma de la justicia a nivel nacional, ¿es con fondos políticos, con intenciones políticas, realmente hace falta? Después, bueno, tenés Germán, seguramente Marcelo y Carlos. Es bueno aclararlo, que lo que se está planteando y esta comisión que se conformó a nivel nacional es para la reforma de la justicia federal. Sí, claro. Nosotros, los abogados podrán explicarlo más docente, más de una forma más pedagógica, pero Carlos, digamos, nosotros en nuestro país tenemos una justicia. Pero Raúl, por ejemplo, ¿no viene un combo en esa reforma de la justicia federal? ¿No hay un combo en donde digo, bueno, y de paso agregamos 2 jueces más a la corte? Y mirá, yo creo que los argentinos, si tenemos una especialización, es en las conspiraciones y en las teorías conspirativas. Siempre vamos a ver. Por eso te lo pregunto, para que no sea una teoría conspirativa y que quede claro el tema, ¿no? No, porque es una cuestión muy subjetiva. Yo creo que vos estás totalmente habilitado, cualquiera está habilitado a pensar o tener susceptibilidad de cualquier cosa que se haga. ¿Por qué hago la ruta 34 y no hago la ruta 11? Digo, por decirte una cosa, ahí tenés un grado. Porque las dos llevan para distintos lugares, por eso. Bueno, pero vos priorizas una u otra. Quizás no, me pareció un ejemplo que podía ser bueno. No, básicamente creo que si vos le querés buscar algún tipo de sustitutividad la vas a encontrar. Pero creo que propio y extraño, Carlos y Germán, creo que ustedes han litigado en la justicia federal, todos reconocen que sí, que la justicia federal necesita, igual que como la tuvo en su momento la provincia, necesita de una reforma. Con respecto, me parece que hoy lo que se está poniendo en la opinión pública es poniendo en tela de juicio
esa reforma necesaria, porque todos han puesto en la opinión pública el caballito de batalla de que para generar impunidad a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece también se puede pensar en la generación de impunidad para el expresidente Macri. O sea, cuando uno piensa muchas cosas, pero lo que quiero dejar en claro que esta reforma no habilita a la reforma de la Corte, que es otra discusión aparte, ¿no? Es otra, sí. Claro. Sí, no necesariamente podría llegar a estar acá. No sé cómo va a salir, pero... Ahora, también hay que aclarar que a partir de esta disquisición precisa que haces, Raúl, que es necesario entre la justicia federal y la provincial, lo que hay que aclarar es que la justicia federal tiene claro impacto en la provincia de Santa Fe como en cualquier estado provincial, no solo por los tipos de delitos a los cuales se dedica, sino porque si en definitiva se sigue a la Corte Nacional es última instancia para un montón de cosas, aunque digan que no es última instancia. Resuelve muchas cosas. De hecho, la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe devino después de decisiones de la Corte Nacional, por dar un ejemplo. Sí, la reforma de la justicia federal es absolutamente necesaria. Después hay que empezar a analizar algunas cuestiones, pero a ver, se están haciendo especulaciones sobre un proyecto que aún no se conoce. Eso resulta ser cierto. Y después hay algunas cuestiones vinculadas, como la comisión, que se están haciendo mención. Yo creo que todos los miembros de esa comisión tienen mínimamente un respaldo. Creo que es una comisión que tiene una variedad en cuanto a su conformación, pero básicamente las personas que la integran son todas personas vinculadas al mundo del derecho y todas reconocidas. Creo que en este programa, Julio Piumato, el titular a nivel nacional de los empleados de la justicia en todo el país, decía que cada vez que se toca la Corte, el número de la Corte, en realidad es para beneficiar al poder de turno, y él se mostró en contra de eso, no de su actualización, ¿no es cierto?, la justicia. Y recordaba que hasta el propio Alfonsín había incurrido, pese a ser el padre de la democracia moderna de Argentina, también en estas cuestiones, ¿no? Maxi, mirá, lo que dice Germán es muy cierto. Sí. No se conoce cuál va a ser la reforma, recién se nombró una comisión. Yo leía el domingo, Morales Solá hablaba sobre algo, quizás tenga alguna información más precisa, que hablaba, hoy la Corte Suprema define los casos que le llegan por el número de votos, ¿no es cierto? Lo definen sus miembros. Se hablaba que la posible reforma lo que establezca son comisiones, una sobre derecho penal, otro derecho civil, otro derecho salas. laboral. Salas. Sí, específico. Sí, pero no se sabe. Sí, no se sabe. Se hablaba. No se sabe. Sí. Yo creo que no hablando un poquito del tema del número de la Corte, el número de jueces, no define si una Corte es buena o mala el número de ministros. Creo que hoy cuando uno le da a una Corte, a un organismo tan importante, porque no se olvide que hablamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después tenemos 24 Cortes provinciales. O sea, cada provincia tiene un Tribunal Supremo que es la cabeza, por decirlo de alguna manera, de cada poder judicial de cada provincia. Entonces, todas las apelaciones que vayan por el recurso extraordinario a la Nación las entiende ese organismo nacional que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De forma tal que tiene una enorme cantidad de trabajo, y a mí lo que me parece es que hay que razonablemente, sin a lo mejor una posición previa, ver si la propuesta que se hace, porque no decide solamente que sean 9 miembros, o 7 miembros, o 5 miembros, o más, pueden ser mucho más de 9, sino que pueda cumplir con la tarea que requiere la sociedad. La eficiencia que se está requiriendo, ¿no? Y los tiempos. Bueno, la Corte no tiene plazos para resolver. Y a veces el volumen, por el sistema como está funcionando en Argentina de causas, que es lo que están planteando también ustedes que conocen tanto, hace que 5 personas pareciera que... hay también que reconocer que no son solo 5 personas.
tienen un aparato funcionando abajo tremendo que tal vez... Sí. ¿Sabes lo que a mí me revela? Y no sé si le pasa a ustedes. Sí. Es que nos agarran a nosotros los ciudadanos y nos ponen en el medio de algo que seguramente una disputa política en lo macro. Pero nos ponen a nosotros y en esto de la reforma de la justicia federal nos vamos a encontrar con un montón de personas que quizás no han tenido la posibilidad de acceder, aunque sea a la teoría general del derecho, y opinan y además a esa opinión le suma la teoría conspirativa de que todos los políticos son corruptos y que esta es una sociedad que no tiene salida y vos quedaste ahí y se hace una ensalada rusa de algo que particularmente, como lo decían tanto Germán como Carlos, que conocen mucho más del tema, es sabido por todos que la justicia federal necesita una reforma, pero estamos prejuzgando lo que podría llegar a ser. Además, Raúl, cada vez que se habla de tocar Comodoro Pi, se llena desde la televisión. Eso también hay que decir. Sí, es cierto, ¿no? O sea, sí. Yo estaba convencido que Comodoro Pi estaba enfrente de Plaza de la Valle, de la parte de donde está el Teatro Colón. La otra vez fui no porque por nada en concreto, sino para fui a Comodoro Pi. Y es lamentable, porque te queda allá por el puerto. Es una dicen Comodoro detrás de la Casa Rosada, casualmente. Claro, pero a veces te parecen Comodoro Pi, te agarra miedo. Decir, Vos, Marce, estás lleno de suspicacia, por lo que veo. Tenés muchas dudas, digamos. Sí, sinceramente sí. Pero bueno, déjenme tenerlas, ¿no? Si todos pensásemos... Bueno, no, pero además el periodismo un poco también tiene que ver con eso. Todos seguramente los que estamos acá tenemos un montón de dudas, más allá de que vemos las necesidades de que funcionen mejor las cosas y tal vez... También es cierto, y hablando un poco acá en este programa, creo que fue con una docente, me dijo, vos podés tener el mejor de los... No, justamente con Piumato, vos podés tener el mejor de los sistemas, pero depende de los hombres. A veces un mal sistema con buenos hombres funciona bien también. Depende mucho de los hombres. Exacto. Y de las mujeres, de ambos, porque tenemos una corte a donde le hace falta mujeres también, a nivel nacional. Bueno, la Corte Suprema va a estar, tiene ley de paridad, no existe, pero esto todavía no toca al Poder Judicial en lo nacional. Aquí con la ley de paridad que tiene media sanción en senadores, en la provincia va a haber ley de paridad también para el Poder Judicial. Les quiero agradecer a todos, voy a nombrar primero a la mujer, a la única mujer, tendría que haber habido más paridad también en este programa. Gina Lucci, titular integrante de la Comisión Directiva Seccional y Nacional del Sindicato UDA, Carlos Damián Rena, camarista del norte de la provincia de Santa Fe, Marcelo Garrido, de Agencia Fe y Radio y Televisión, Vecinos de la Costa, Raúl Rivas y bueno, Germán, que siempre estamos trabajando en el espacio. Les agradezco mucho el tiempo fundamental. Yo quisiera agregar algo más. Sí, me queda un minuto, dígame. Bueno, no, yo lo que quiero agregar que desde UDA vemos muy dificultoso el retorno a clase y UDA no va a volver a clase si no están dadas las condiciones tanto sanitarias, de infraestructura y también las condiciones salariales. Quiero que ese mensaje quede claro. Y por otra parte también lo que nos preocupa, y lo hemos hecho a través de una encuesta nacional, los padres no están muy seguros de dejar volver a sus hijos a la escuela. Tienen miedo, básicamente. Tienen miedo. Entonces, bueno, ahí hay varias discusiones, la responsabilidad parental, la Ley Nacional de Educación que es obligatoria, o sea, hay un montón de cosas que tienen que aclararse antes de volver a hablar. Les agradezco a todos, muchísimas gracias. Agradezco el tiempo, fundamentalmente estuvimos más de una hora sentados acá, tuvimos alguna cuestión técnica al principio, así que agradezco muchísimo el tiempo, es muy amable a todos, y me gustaría... Bueno,
Muchas gracias a todos. De fútbol, porque veo que acá estoy... Justo, Estoy un poquito, tengo que invitar un poco más a mi favor la próxima, si sale más pareja charla de fútbol. Gracias a todos, No, Gracias Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Nota22.com. Información. Hicimos cosas grandes en el pasado. Hace 65 años elegimos Santa Isabel, Córdoba, para construir nuestra fábrica y motorizar al país. Nos ganamos un lugar en tu garage y en tu vida, con modelos icónicos. Fabricamos leyendas y muchísimos campeones. Pero llegó la hora de hacer algo todavía más grande. De seguir creyendo en el país y ayudar a volver a ponerlo en marcha. Se viene la nueva Renault Alaskan, nuestra primera pick-up de 1 tonelada. Trabajo que genera trabajo.